En este momento estamos conectados en vivo y en directo con Carlos Sánchez Berzaín, quien es director del Instituto Interamericano por la Democracia en Estados Unidos, en Miami, con quien vamos a analizar este tema, estas nuevas declaraciones de Daniel Ortega, quien continúa violentando los derechos humanos y no conforme con eso también da declaraciones en las cuales aspira, estimado Carlos, a que la Iglesia Católica abra elecciones populares. ¿Cuál es el sentido de este tipo de declaraciones que a veces caen en lo risible? Gracias. Primero el marco de referencia, ¿no? ¿Qué es Ortega y qué es Nicaragua hoy día? Ortega es un dictador, parte del castrochavismo o socialismo del siglo XXI, que es el grupo de dictaduras que lideradas por Cuba está integrada por Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde se ejerce el poder por medio del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado está definido como la comisión de delitos desde el gobierno, con el propósito de generar miedo en la población a efecto de generar conductas que de otra manera no serían posibles. Nicaragua está señalada por crímenes de lesa humanidad, es un país con más de 200 presos políticos, con torturados, con cerca de 200.000 exiliados, y es un país en el cual Ortega ha llevado adelante un proceso sistemático de encarcelamiento, persecución y tortura, primero a todos los líderes políticos, después a los candidatos, ha hecho una farsa de elección para proclamarse como presidente y después ha emprendido la persecución contra la prensa, medios de comunicación confiscados, allanamiento de la sede de la Organización de Estados Americanos, persecución de diplomáticos, persecución de religiosos, expulsión de órdenes religiosas que cumplen funciones de caridad y de solidaridad humana, y ahora aparece con este discurso. O sea, en el contexto que acabo de resumir, porque podríamos tomar todo su programa para explicar las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad, la naturaleza de la dictadura y el terrorismo de Estado que ejecuta Ortega, lo mismo que Castro Díaz-Canel en Cuba, lo mismo que el gobierno de Venezuela y el régimen boliviano. En ese contexto, ahora aparece emprendiendo contra la Iglesia Católica. Después de que ha encarcelado y tiene bajo tortura a varios obispos, a varios sacerdotes, y viene persiguiendo y mandando al exilio a una serie de miembros de la Iglesia Católica. Después de que ha recibido, como una especie de gracia, el silencio del Papa, que ha sido grandemente criticado, que no ha salido siquiera a reclamar por los miembros de su iglesia. Y esto que está haciendo Ortega tiene simplemente un calificativo: ignorancia. Es la ignorancia y la prepotencia que muestra de cuerpo entero y que sirve de prueba plena para presentar a un dictador atroz, a un tirano, que más allá de la razón y más allá de lo que es la defensa y el respeto a los derechos humanos, se cree un todopoderoso y está mostrando el peligro que representa para el pueblo nicaragüense que hoy día vive oprimido y amenazado. Bueno, Ortega hasta Los Santos terminó encerrando, ¿no? Recordemos que hace una semana anunciábamos que se impidió la salida de varias imágenes que corresponden al derecho que tienen todos los seres humanos de ejercer su religión o su credo con total libertad en un país democrático. Pero ¿en dónde reside el poder de Ortega? Porque seguramente hay un pueblo que está oprimido, hay un pueblo que aspira a reaccionar, pero que es sometido y de alguna manera reprimido por el poder que tiene Ortega, en donde las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden tienen un papel muy importante. Radica en el terrorismo de Estado, de nuevo. El terrorismo de Estado ejercido por medio de violencia, por medio de grupos policiales, militares y paramilitares y parapoliciales, que son los matones del sandinismo entrenados por Cuba. La misma gente que masacra y mata en Bolivia. Acaba de conocerse un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que certifica y prueba que Evo Morales en el año 2019 cometió tortura y masacre sangrienta para imponer su constitución y su Estado plurinacional. Firmado este informe por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ocultado los últimos 9 meses.
En el tema de Venezuela estamos viendo lo mismo y estamos viendo al jefe del cartel de los soles, que es Nicolás Maduro, un líder del narcotráfico, acusado en la Corte Penal Internacional. Pues Ortega está en la misma línea. Ortega está dando la prueba primero de que es un bandido, es un bandolero, es un criminal que detenta el poder. Y los criminales del castrochavismo detentan el poder por la fuerza, por la violencia, por la tortura, por la amenaza, por el miedo, por la violación de los derechos humanos. Y este discurso que ustedes acaban de presentar es un acto de agresión, es un acto de ejercicio del terrorismo de Estado con argumentos ignorantes y con argumentos que no vale ni la pena comentar, porque pedir a la Iglesia Católica, a una confesión que tiene como base la fe, elecciones, y tratar de comparar eso con el sistema democrático que él no respeta, es realmente un acto de ignorancia. En esto que tú calificas como un terrorismo de Estado, y lo estás señalando, el narcotráfico tiene mucho peso. En ese sentido, estratégicamente, ¿qué significa Nicaragua para este crimen transnacional que también viene a ser una especie de chaleco antibalas para gobiernos como el de Ortega? Bueno, pero el tema que hay que aclarar es que no que representa para el crimen son ellos. La organización transnacional de crimen organizado más importante hoy día en el siglo XXI es el castrochavismo, y está integrada por quienes detentan el poder en la dictadura de Cuba, en la dictadura de Nicaragua, en la dictadura de Venezuela, en la dictadura de Bolivia, con nombres: Castro, Díaz-Canel, Chávez, que ya ha muerto, Maduro, Diosdado Cabello en Venezuela, Ortega y Murillo en Nicaragua, Evo Morales, Arce Catacora y otra gente en Bolivia. O sea, ellos son los criminales. No es que están bajo influencia del crimen. El crimen y el narcotráfico ha tomado el poder político y ejerce a través de la fuerza y el terrorismo de Estado el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y lo que estamos viendo es la agresión de ese crimen organizado con careta de política, tratando de vender grandes falacias a través de narrativas falsificadas como esta que acaba de presentar Ortega. Y a todo esto, acabamos de ver hace pocos días las declaraciones de los líderes del mundo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué dijo este máximo organismo mundial respecto a Nicaragua? Miren, lo que hay que entender que la Asamblea General de las Naciones Unidas es un foro que se celebra anualmente en el mes de septiembre, donde todos los países con representación, que son todos los países del mundo, democráticos y dictatoriales, van y dicen lo que quieren. Entonces, ahí no se toma una decisión, no es una reunión para tomar decisiones, es una reunión para escucharse, por eso se llama Asamblea General. Y cada quien llega con lo suyo. Los narcoestados han planteado la defensa de la droga, los estados paradictatoriales como la Argentina han planteado la defensa de Cuba y de Venezuela, de las dictaduras, y la dictadura de Nicaragua ha quedado clarísimamente señalada, entre otros por el presidente izquierdista y también bajo influencia castrochavista de Chile, el presidente Boric, que ha señalado a la dictadura de Nicaragua y a Ortega como verdaderos criminales. Entonces, aquí hay una separación en el mundo. Y el eje de confrontación hoy día en el mundo es, por un lado, la democracia fundada en la libertad, en los derechos humanos, en la propiedad privada, en el emprendimiento, en el respeto al ser humano, y por otro lado, las dictaduras que concentran el poder y para hacer ello violentan los derechos humanos y ejercen terrorismo desde el Estado. Ahí tenemos a Ortega en un acto público ejerciendo terrorismo de Estado, no solamente contra el pueblo nicaragüense, que es fundamentalmente cristiano y católico, sino contra una institución tan importante como es la Iglesia Católica a través de su representante, el Papa. Muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, por tu análisis en relación a estas últimas declaraciones, si se les puede decir así, del presidente nicaragüense, amenazando nuevamente y calificando como dictadura perfecta a la Iglesia Católica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos en este momento a una nueva pausa.